días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, ya 1 de febrero del año 2023. ¿Cómo ha pasado rápido pues el tiempo? Soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Vamos pues a ver dos encuentros solamente síncronos porque en el aula virtual hay bastante material y están las clases ya pregrabadas de los otros trimestres y es pues prácticamente lo mismo. Entonces los invito a que ustedes vean esas clases pregrabadas, a que igual pues se conecten tanto, bueno, ya los del día de hoy y en la próxima oportunidad que será el 15 de marzo y pues podamos socializar. La idea de estos encuentros tecnoformativos es que ustedes pues vayan revisando el contenido programático que se encuentra en el aula virtual, el plan de evaluación, todas las actividades allí y pues cualquier duda, inquietud, sugerencia, inclusive de, bueno, sobre todo académica, ¿no? Si no entienden algo, algún punto de la materia en particular, pues me lo hagan saber para en estos encuentros, pues poderlo socializar. Recuerden que pues estos tipos de aprendizaje también son de manera autodidacta y depende mucho de ustedes la internalización de los conocimientos. Bueno, como les dije, soy Adriana Bautista, abogada. Para los que no me conocen, pues va a ser mi breve presentación. Abogada, egresada a la Universidad Católica del Táchira hace 21 años. Soy especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnico en criminalística y criminología, magíster en derecho penal y criminología y el año pasado me gradué en doctora en derecho y relaciones internacionales. Y este año, con el favor de Dios, pues voy a obtener el título de postdoctora en epistemología e investigación científica. Bueno, es un placer pues estar aquí con ustedes en el ámbito de académico, netamente educativo, pues tengo dando clases desde el 2005 en diversas universidades del país y pues fui funcionario del Poder Judicial por 20 años, pasando desde asistente, secretaria y fui juez de primera instancia y juez temporal de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Amo y sigo amando a mi poder judicial, del cual estoy pues enteramente agradecida. Renuncié pues efectivamente por razones personales, sin embargo lo sigo amando. Y todo lo que sé o la mayoría de las cosas que sé fue producto de estar en mi poder judicial venezolano, del cual pues siempre estoy orgullosa y enteramente agradecida del poder judicial. Bueno, así las cosas, dando esa breve presentación, vamos a hablar un poco de lo que es la planificación, los lapsos que están comprendidos dentro de la planificación pues deben ser respetados. Tienen prácticamente una semana por cada actividad, son 4 actividades, cada actividad tiene una ponderación del 25%. Dentro de esas actividades tienen un plazo que es de una semana, tienen que estar muy pendientes de ese plazo que no se les vaya pues a pasar porque la plataforma va a cerrar justo a las 23:59 de la noche, por decir del día que toque cerrar esa actividad. Por eso observen bien el plan de la planificación, revisen bien cada actividad para que dentro de esa semana la puedan ingresar. Recuerden que también tienen un plazo de bloqueo de las aulas virtuales. Por distintas razones la universidad bloquea y cuando bloquea, pues ustedes no van a poder ingresar la actividad. Entonces, muy pendiente también de eso. Tienen una semana, ya no es como era, yo acostumbraba a darles pues prácticamente todo el trimestre el aula abierta, pero observé que muchos de los estudiantes pues dejaban todo para tarde y a veces ingresaban las 4 actividades un día antes o el mismo día y la mayoría era así. Entonces luego me insistían a mí que tenía que dar las calificaciones rápido cuando los estudiantes no habían cumplido pues en el tiempo oportuno. Entonces consideré necesario pues entonces hacerlo así como también la universidad pues ya lo maneja por semanas, cumpliendo cada actividad esa semana. Y pues la primera actividad es un mapa conceptual, la segunda es un esquema, la tercera es un ensayo y la cuarta es un resumen crítico. Con respecto a los mapas conceptuales, pues debe tener la estructura propia de un mapa conceptual, el eje central o el eje temático en el centro,
la parte interna y alrededor de él los temas secundarios o los indirectos. Los mapas conceptuales deben tener pues poco contenido, o sea, y enlaces, lógicamente, o flechas direccionales o ambas preferiblemente, donde le indique al lector, o sea, cuál es la guía que debe seguir en cuanto al punto en cuestión que se está tratando en el mapa o mapas conceptuales. Yo coloco casi siempre allí mapas conceptuales porque puede ser que en un mapa conceptual no puedan incorporar toda la información programática. Está abierto a que en las sucesivas cuartillas pues puedan hacer otro mapa conceptual. Después va a depender también de la creatividad, porque los mapas conceptuales pues es también un ingenio muy personal, es de la creatividad de cada estudiante y de la incorporación de ese contenido programático en ese mapa conceptual. Con respecto a los ensayos, desde el momento que ustedes están en pregrado, también tienen unas líneas. Las líneas están también establecidas en la planificación, es que debe hacerse conforme a las normas APA, con las cuartillas que indica allí. Deben ser producto los ensayos de reflexión propia, no pueden ser cortes y pegues de la web, porque efectivamente yo me voy a dar cuenta de que exista plagio y pues no van a tener la ponderación debida o van a aplazar esa actividad. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el cumplimiento de las actividades no garantiza que ustedes pasen la materia. O sea, garantiza en todo caso es que ustedes cumplieron, pero si las actividades y las estrategias de validación de los aprendizajes, pues lógicamente están erradas, pues probablemente puedan aplazar la materia. Van a depender pues netamente de ustedes y de la voluntad y del enfoque que le den a cada punto o a cada actividad. Los esquemas sí son más libres. Los esquemas pues se pueden utilizar cualquier tipo de esquemas, también depende de su creatividad, pero son totalmente pues sí la forma de los esquemas libres, corchetes, llaves, no sé, paréntesis, lo que ustedes consideren de los esquemas es totalmente libre. Y la última actividad, que es un resumen crítico o análisis reflexivo, lógicamente que también tiene que ser conforme a las normas APA, no pueden ser cortes y pegues de la web porque para eso le estoy indicando que son análisis reflexivos y pues conforme a las directrices que se encuentran en el plan de evaluación. En definitiva, pues son 4 actividades, cada una con un 25%. El puntaje máximo del aula virtual es 100 puntos y pues ya saben que se aprueba ustedes en pregrado con 12. Es muy importante pues que tengan todas estas directrices que ya las deben saber, sin embargo, pues para mí es necesario también impartírselas o informárselas en este momento. Eso es el plan de evaluación. Las actividades ya están cargadas en las fechas que se indicaron allí, con los tiempos establecidos. En el aula virtual también ahí está pues el material. De todas maneras, eso prácticamente lo que es derecho de la niñez y adolescencia, lo que vamos a usar todo es en la ley. La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, de vigente, que la última reforma, o sea, la reforma más inmediata es la del 8 de junio del 2015. Ojo con eso también. Es muy importante que tengan la ley vigente y que ustedes como futuros abogados y colegas, pues usen y utilicen las normas vigentes y no las normas derogadas. Porque pues si colocan artículos de la norma derogada, pues van a tener la actividad errónea, mal. ¿Ok? Bueno, así las cosas, vamos a hablar un poco de lo que es la ley, de la historia, vamos a ver un poco de los principios eh, generales que abarcan a la ley, vamos a que ustedes pues puedan dentro de sus mentes plasmarse cómo es la ley, qué garantiza la ley, qué sistemas tiene y demás. Sin embargo, con respecto a la historia, es muy importante destacar que, bueno, los niños, niñas, adolescentes, en un principio fueron catalogados como objeto de derecho, no eran sujetos plenos de derecho. Igualmente, pues en la antigüedad nadie se tomaba la molestia, por decirlo así, o nadie pensaba en ofrecer protección integral a los niños. Se le veían como adultos menores, por decirlo así, pero no había en la antigüedad una protección especial
de los niños. En la Edad Media eran considerados adultos pequeños. A comienzos del siglo XX, los países industrializados no tenían pues normas totalmente de protección para la infancia y frecuentemente pues los niños trabajaban en minas o en grandes talleres industriales pues donde eran vejados y maltratados. Posteriormente pues a raíz de ver ese maltrato, ese trato cruel hacia los niños, pues se fueron incorporando mecanismos tanto legales como internacionales. Y en 1924, la Sociedad de las Naciones Unidas pues aprueba la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, reconociendo a estos niños o a los niños con derechos y que debían contar con los medios necesarios para su desarrollo, para su libre desenvolvimiento y maduración física y psicológica. En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de las Naciones Unidas, UNICEF, centrados en los niños en todo el mundo. En 1948, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 25, de uno de los artículos 25, pues habla del especial cuidado que se debe tener tanto a los niños como a sus madres. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que reconoce efectivamente el derecho que debe tener los niños, las niñas, por supuesto, y los adolescentes a la educación, a la atención en salud y a un entorno pues que los apoye en su desenvolvimiento. En 1966, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a defender la igualdad de los derechos, incluyendo la educación y protección para todos los niños, niñas y adolescentes. En 1968, la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos se celebra para evaluar en los países que suscribieron lo de Ginebra, pues efectivamente cuál ha sido ese progreso de 20 años después en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1973, la Organización Internacional del Trabajo aprueba la Convención 138 que fija 18 años como edad mínima para desempeñar trabajos a aquellos pues jóvenes, ¿ok? Y pues que no podrían en todo caso comprometer estos trabajos su protección o su salud. En 1974, la Asamblea General exhorta a tomar en cuenta la Declaración sobre la Protección de la Mujer y evitar que tanto los niños como las mujeres ingresaran o se les protegiera en los conflictos armados. En 1978, la Comisión de Derechos Humanos somete un proyecto de convención sobre los derechos de los niños. En 1979, la Asamblea General de la ONU designa ese año como el Año Internacional de los Derechos del Niño. En 1985 se aprueban las reglas mínimas de Beijing, que esto forma parte del sistema de justicia penal juvenil, donde pues, se protegen los intereses del niño atendiendo a un punto especial que es el interés superior del niño, niña y adolescente. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. En 1990 se celebra en Nueva York la Cumbre Mundial a favor de la Infancia para la prevención de la delincuencia juvenil. En 1991 hay una antesala con respecto a la creación de información para los derechos del niño, que fue constituida en 1995. En 1999, la Organización Internacional del Trabajo aprueba el convenio sobre las peores formas de maltrato o de trabajo infantil. En el 2000, la Asamblea General aprueba el segundo protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, impidiendo que estos niños, niñas y adolescentes pues volvieran a ingresar a conflictos armados específicamente. En el 2002 se aprueba el programa mundial apropiado para los niños, o sea, un mundo apropiado para los niños, que son programas para efectivamente concienciar a los adultos a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. En el 2006, junto con la Oficina de la ONU y contra la droga y el delito, UNICEF publica el Manual
para cuantificar los indiciados en cuanto a la justicia de menores. En el 2010, el secretario general de las Naciones Unidas da a conocer la situación o lo que había sucedido después de la Declaración de los Derechos Humanos con la Convención y en el 2010 relata el informe de la evolución de esos protocolos y de esos tratados. En el 2011 está el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el 2015, pues Somalia y Sudán ratifican la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, esa en líneas generales es como la trayectoria de los mecanismos internacionales que fueron incorporándose a nivel universal, a nivel mundial, con el objeto de proteger a los niños, niñas y adolescentes de todos esos aspectos que de una u otra manera los ultrajaban. Con respecto ahora bien a nuestro sistema o nuestro marco legal regulatorio, tenemos que la ley pues también pasó por su evolución, empezando por un código de menores, luego por una ley estatutaria de menores, luego por la ley de menores, específicamente tutelar del menor, para llegar pues a lo que hoy en día tenemos y conocemos, que es la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que fue pues con vigencia de abril del 2000. Luego de abril del 2000 pues han existido varias reformas, tanto en el ámbito del sistema de protección como en el sistema de responsabilidad penal, siendo la reforma más reciente la del 8 de junio del 2015. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que con respecto a la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, existen dos sistemas: el sistema de protección integral del niño, niña, adolescente y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. O sea, dentro de una misma ley hay dos jurisdicciones especializadas, sí, pero con competencias diferentes y la materia a tratar pues también es diferente. El sistema de protección integral del niño, niña, adolescente prácticamente se compromete es el área o la materia del civil. El sistema de responsabilidad penal de adolescentes, como su misma palabra lo dice, el sistema de responsabilidad penal, pues compromete la materia netamente penal, donde se incluyen allí a los adolescentes infractores o en conflicto con la ley penal. ¿Qué significa esto? Pues aquellos jóvenes que dentro del rango de imputabilidad, pues han cometido hechos delictivos o han cometido, pues sí, actuaciones que se consideran delictivas y que deben ser en todo caso sancionadas por una ley especial, que es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, junto con la norma adjetiva penal por excelencia, que es el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, el sistema, ya teniendo en cuenta que la ley orgánica la abarcan dos sistemas, porque no podemos decir que solamente la LONNA trata o salvaguarda los derechos del niño en el área civil, sino también están las instituciones procesales propias del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y tener en cuenta que la LONNA, porque muchas personas pues dicen, lo voy a llevar a la LONNA, eso es un término inapropiado. No, no es llevarlo a la LONNA, porque la LONNA es una ley. Cuando ustedes escuchen eso, traten de manera muy diplomática corregir a la otra persona diciéndole que no es llevarlo a la LONNA, porque la LONNA como tal es la ley, no es una sede. La LONNA es una ley, no es una sede. Que dentro de la LONNA, dentro de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, se establecen los órganos que salvaguardan tanto los derechos del niño y establecen los deberes, sí, es otra cosa, pero son los órganos que contempla la ley, la LONNA, no la LONNA como sede. Es muy importante que ustedes también aprendan a distinguir las distintas pues, enfoques o las distintas instituciones que ofrece la ley. Con respecto al sistema de protección, o los distintos, pues lógicamente del artículo 1 al 525 abarca prácticamente todo el sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, o el sistema rector de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, que es el área netamente civil. Que los primeros articulados prácticamente del 1 al 95, 96
comprende los principios, derechos, deberes y garantías de los niños, niñas y adolescentes que le asisten a los dos sistemas, tanto al sistema de protección integral de niño, niña y adolescente como al sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que posterior al 95 en adelante sí ya abarca materia propia del ámbito civil o del ámbito de protección. Por eso existen circuitos o jurisdicciones especializadas. Si ustedes han querido o puede ser que algunos ya trabajen en tribunales, van a observar que en el Táchira y bueno, en Venezuela existen jurisdicciones especiales y aquí en el estado de Táchira existe un circuito de protección del niño, niña y adolescentes con juzgadores o jueces y juezas que efectivamente están en su función en cuanto al área civil de protección integral. Hay jueces de sustanciación, de mediación, de juicio, y que existe un circuito o una sección penal de adolescentes que está dentro del circuito judicial penal del Estado Táchira y por eso se llama sección penal de adolescentes, que comprende esa parte de jurisdicción especializada, pero que es en materia o en el ámbito penal, y que existe, al igual que los adultos, un juez de control, un juez de juicio y un juez de ejecución, y que también pues existe una sala accidental de responsabilidad penal de adolescentes. Por eso, dentro de una misma ley, dos sistemas con materias y competencias totalmente distintas. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Me estoy explicando bien? Sí, profe, está bien, ¿Sí? perfecto. Bueno, ok, me alegra. Ahora bien, gracias. Con respecto al sistema de protección, como indiqué, vamos a iniciar, bueno, con los principios y garantías de ambos sistemas que comprometen. El artículo 1. Tengan en sus manos la ley porque aquí sí me voy a permitir leer pues el articulado para que ustedes pues lo puedan internalizar más. El artículo 1 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente habla del objeto de la ley, el objeto de la norma y dice, el Estado o esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su concepción. Es muy importante porque en este artículo habla del objeto que garantiza efectivamente a todos los niños que se encuentran en el territorio nacional, pero también habla de la responsabilidad triangular o tripartita que debe tener el Estado, la familia y la sociedad. El Estado ejerce el control formal, lógicamente, la familia el control informal, así como la sociedad, pero ese es el sistema triangular de protección que efectivamente tienen los niños, niñas, adolescentes, el Estado, porque pues, es por decir donde estamos todos, pero muy importante, o los más importantes, diría yo, la familia y la sociedad, porque la familia es el primer controlador social informal que debe regular la conducta de esos niños, niñas, adolescentes que están en proceso de evolución y que como están en proceso de evolución, pues tienen una maduración en evolución y que van a aprender y ver de lo que ven en su familia, en lo que ven en su sociedad, y pues de ahí va a depender mucho su libre desenvolvimiento en la sociedad y la forma inclusive de comportarse en la sociedad. Entonces, por eso especifica la ley, pues el sistema triangular de protección. El artículo 2 habla de lo que es la definición del niño, niña, adolescente, que ustedes también tienen que saber cuándo se considera niño, cuándo se considera adolescente y lo que establece nuestro sistema regulatorio nacional aquí en Venezuela. Dice, se entiende por niño, niña, toda persona con menos de 12 años de edad. Se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18 años de edad. Si existieran dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, niña o adolescente, se le presumirá niño o niña hasta prueba en contrario. Si existieran dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de 18 años, se le presumirá adolescente hasta prueba en contrario. Muy importante. Entonces, niño es todo aquel que es menor de menos de 12 años. Adolescente está dentro del rango de 12 y menos de 18.
Eso en líneas generales, en el sistema de protección, lógicamente, y lo que es. Pero ya si nos vamos al sistema de responsabilidad penal en cuanto a la imputabilidad, podemos observar que si un adolescente, estando dentro de los 12 y menos de 18, pero tiene 13, supongamos, o 12 años y medio, o 13 años y medio, y comete un hecho delictivo, es totalmente inimputable, no tiene responsabilidad penal y se le aplicarían medidas de protección por el Consejo de Protección. Ahí es otro lapso que vamos a ver pues en la siguiente clase, vamos a hablar en la próxima clase lo que es el sistema de responsabilidad penal. Hoy vamos a hablar de lo, bueno, lo que estamos viendo y un parte del sistema de protección, para que ustedes pues empiecen a verificar que a pesar de que es una misma ley, abarca dos sistemas diferentes y que en el uno abarca muy importante lo que es la imputabilidad y la inimputabilidad. ¿Por qué este artículo me dice que si hay dudas? Porque efectivamente ha ocurrido que muchos adolescentes que pueden tener apariencia de adulto cometen hechos delictivos y cuando cometen hechos delictivos, pues si no tienen entre sus pertenencias algún documento que se identifiquen, a veces los adolescentes por su grado de inmadurez o porque no piensan o por estar asustados, pues se identifican como adultos o si cometen un hecho delictivo con adultos, pues dicen que son adultos, pues para estar como todos juntos y pues después se puede observar que no son adultos, que son adolescentes. Entonces, cuando existen esas dudas, cuando el órgano aprensor pues puede observar qué dudas se le va a tomar como adolescente, así el adolescente diga que es adulto. Posteriormente, si se verifica que sí era adulto, pues lo que se hace es declinar competencia al juzgado pues que le corresponde o a su juez natural. ¿Okay? Pero pues también esto está establecido dentro de la propia ley. De ahí en adelante está el principio de igualdad y no discriminación, que no lo vamos a leer, pero los invito a ustedes para que lo vayan revisando. Voy a tocar algunos porque si no, pues ya me quedan 15 minutos, menos como 10 minutos, y pues no vamos a buscar todo el sistema de protección para que ustedes pues vayan manejando la ley y en la próxima clase pues hablemos un poco del sistema de responsabilidad penal. Luego están las obligaciones generales del Estado. Eh, Luego, el principio de corresponsabilidad, el artículo 5, este sí me voy a permitir leerlo porque es muy importante y tiene una acción, una reacción en el ámbito de la sociedad muy importante y a veces las personas no lo saben. Dice así, la familia habla de las obligaciones generales de la familia e igualdad de género de crianza de los niños, niñas, adolescentes. La familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indeclinable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de efecto pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Hasta ahí estamos bien. Esto es lo que me llama la atención y es lo que es la parte primordial del artículo. El padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables, de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas. Ya me voy a dedicar ahí. Pero para terminarlo de leer, el Estado debe asegurar políticas y programas de asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades y para que el padre y la madre asuman en igualdad de condiciones sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo, garantizará protección a la madre y al padre de quienes ejerzan la jefatura de la familia. ¿Por qué me encanta este artículo? Porque habla del afecto. No solamente es propender la asistencia material, porque muchos de los padres, y hablo de los padres varones, que a veces se destructuran estas familias y que producto de la desestructura, porque se divorcian o porque ya se separan, no pueden vivir, el padre solamente con dar el aporte material considera que ya estoy cumpliendo. No,
no está cumpliendo, porque debe darle asistencia moral y afectiva a su hijo. Eso es un deber y un derecho solidario y una responsabilidad no solo de la mamá, sino también del papá. Por eso que dice que son derechos compartidos. Y es muy importante que cuando dos personas se unan y efectivamente tienen hijos, pues compartan estos derechos. No es traer hijos al mundo por traerlos, es traer hijos al mundo y responsabilizarse de ellos material, moral y afectivamente. Y eso implica todo el ámbito del ser humano, que es importante. De ahí depende la salud mental, muy importante, de ese niño en evolución. ¿Por qué? Porque si no hay una salud mental adecuada, si tiene carencias y debilidades en sus emociones, porque no ha tenido ese derecho compartido de afecto de alguno de los dos padres, pues lógicamente puede ser que ese niño sea más vulnerable o a cometer hechos delictivos o sus procesos de psiquis, de emociones con la sociedad, sea con conductas disociales o agresivas o asociales, porque muchas veces se ven esos niños que son rebeldes, que no quieren tomar deberes, que no quieren o sea, oír a nadie porque algo está pasando en sus hogares. Y el afecto en el ser humano es muy importante. Lógicamente, nosotros, si para nosotros los grandes o como adultos es necesario sentirnos queridos, ¿verdad? Que tenemos atención. Ahora un niño que está en proceso de evolución y de desarrollo psicológico y físico aún mucho más. Entonces, los invito a que efectivamente, pues ustedes, como futuros abogados, internalicen toda esta normativa y la pongan en práctica, que con sus compañeros, con su familia, con la sociedad donde se desenvuelvan, les hagan saber que no solamente es una asistencia material, sino también moral y afectiva. Bueno, de ahí en adelante está la participación en la sociedad, la prioridad absoluta, el artículo 8, que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y hasta aquí lo voy a dejar porque no me va a dar tiempo de más, si no se me va a cortar, pero les voy a dar la frase que ustedes van a colocar el día en la actividad 1 y en la actividad 2. ¿Ok? En el plan de evaluación dice, la frase de la actividad 1 es una frase de Marco Aurelio y dice, no seas irreflexivo, que toda tu conducta sea conforme al arte de vivir. No seas irreflexivo, que toda tu conducta sea conforme al arte de vivir. Esto lo dijo Marco Aurelio y esta es la frase que va en la actividad número 1. Y la frase que es para la actividad número 2. No dejes sin tiempo libre tu vida. 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 Eso también lo dijo Marco Aurelio. Entonces, la primera, no seas irreflexivo, que toda tu conducta sea conforme al arte de vivir. Para la actividad 1, que es el mapa conceptual. Y la actividad 2, no dejes sin tiempo libre tu vida, que es para los esquemas. Esa frase ustedes la van a colocar en la carátula, al final del mapa, donde ustedes quieran, y colocan frase del día de la clase del 1 de febrero, en la actividad 1 y en la actividad 2. La próxima clase, que es el 15 de marzo, doy las otras dos frases que son para las siguientes dos actividades, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, inquietud, igual se pueden comunicar a mi abonado telefónico que aparece en el plan de evaluación, en horario comprendido de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a lunes, o sea, hasta los domingos me pueden escribir, pero ya luego a las 10 de la noche si no les voy a contestar. Entonces, sean respetuosos también, si de 8 de la mañana a 10 de la noche, porque yo pues relativamente soy noctámbula.
pero con el respeto y demás, y las consideraciones. Es preferible que me escriban, no que me llamen, sino por mensaje de texto o por WhatsApp, se pueden comunicar perfecto conmigo y yo a la brevedad posible pues daré oportuna respuesta. Muchas felicidades por estar el día de hoy en estos espacios tecnoformativos, superándose y les deseo el mayor de los éxitos en esta, su casa de estudio, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Un placer y estamos en contacto. Chao.